Como parte del patrón de asentamiento prehispánico, podemos observar en esa fotografía, que es bien común y que ahora nosotros lo tenemos como parte del patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos las ruinas de San Andrés, el Tazumal, Joya de Serén, que son lugares de patrimonio cultural y prehispánico. El patrón de este asentamiento, el que tenemos ahí como un ejemplo de esa fotografía, tenemos que es un asentamiento maya. Consistía en un centro o núcleo formado por edificios administrativos, religiosos y palacios donde residían los nobles. Escuchen bien, nuestros indios tenían establecido una clase social también, donde había nobles, donde existían administradores, donde existían incluso esclavos, pero estos esclavos eran muy diferentes a los que se adjudicó durante el tiempo de la colonia. El esclavo prehispánico lograba adquirir su libertad, pero el esclavo durante la colonia era esclavo para toda la vida. Alrededor se ubicaba la gran mayoría de la población campesina, artesana, dispersa en numerosas comunidades rurales. Pero como podemos observar en la imagen, que todo era muy natural. Todo estaba tan organizado que esa organización daba lugar que ese territorio era para la comunidad. Nuestros primeros asentamientos prehispánicos trabajaban para la comunidad. Todo lo que se cosechaba era para todos. Todas las riquezas que se obtenían era para todos. Se trabajaban por un bien común. A diferencia en el tiempo de la colonia, que después lo vamos a ir viendo. Algunos estudios establecen relación entre grupos de pobladores, decisiones administrativas, áreas de cultivo y disponibilidad de recursos naturales, como los ríos, los bosques, los lagos. Es así como se han trazado patrones de asentamiento humanos en la sociedad maya. Hay que mencionar aquí un dato bien importante, que es acerca del respeto al recurso natural. Como pueden observar siempre en la misma fotografía, el recurso natural como los ríos, los bosques, los lagos, la madre tierra, era tan respetada por los grupos prehispánicos que nadie tenía el derecho de maltratar este tipo de recursos, porque estos recursos naturales les daban a ellos la posibilidad de supervivencia. ¿Qué significa? Que si ellos aprendían a respetar la tierra, porque esa tierra les daba de comer a ese grupo prehispánico. Entonces, observamos nosotros esos patrones o esos trazos de asentamiento, la mayor parte de ellos se distinguía por lo natural. Existían los edificios, pero la mayor parte de ese territorio era completamente natural, porque ese recurso era importante para ellos, para su propia supervivencia. Las ciudades varían en tamaño por su función y posición estratégica en rutas comerciales o zonas ricas en recursos. Los patrones de asentamiento variaron con el paso del tiempo. Al principio eran grandes plataformas sobre las que se colocaban estructuras de material perecedero. El surgimiento de grandes ciudades mayas mejoró la técnica constructiva con el empleo de la piedra y otros materiales que aumentaron la calidad de construcciones. Por ejemplo, la pegmatita, la toba volcánica, la piedra caliza fueron materiales que se utilizaron para la construcción de esos edificios del asentamiento prehispánico. Incluso de los 4 asentamientos más importantes de América, como son los incas, los mayas, los aztecas y los chivichas, por ejemplo, los chivichas, se dice que incluso
sus casas y sus asentamientos eran decoradas con joyas. Imaginémonos todas esas joyas en sus casas decorando. Pero durante ese tiempo era respetado porque ese recurso lo obtenían de su propia tierra y era comunitario, era tan respetado que todo le pertenecía a la comunidad. Bien, ahí podemos ver en general, ¿verdad?, las grandes ciudades que contaban con elementos arquitectónicos característicos como este, que dice el temazcal, especie de baño termal que era dirigido en esta parte de acá con fines higiénicos para rituales. O sea, esta parte de acá era una parte tan importante del asentamiento prehispánico que permitía un baño termal con fines rituales, incluso para partos o medicina terapéutica. El sacbé, calzadas que servían para unir dos puntos. A eso se le llama calzadas de una ciudad o dos ciudades. En ellas se establecían cortejos procesionales para los gobernantes en esta parte. Esta parte es la zona central del asentamiento prehispánico. Para acá, estas calzadas permitían llegar a las comunidades de artesanos, de campesinos o de cultivadores de la tierra que vivían durante ese territorio prehispánico.